Buenas tardes. Hoy tenemos un formato poco habitual. En el estudio está Dushan Buenas tardes. y Vlad. Buenas tardes. Muchos los han visto y los conocen como personas capaces de decir la verdad tal cual es, a veces de manera muy franca y directa. Vi su video. Hablan constantemente de alguna organización peligrosa, del anticulto, de Dworkin. Y mi primera pregunta es, ¿por qué el anticulto es peligroso? Bueno, vamos quizá por orden. Hay que empezar con qué es el anticulto. Bien, ¿qué es el anticulto? Para muchos es un término nuevo. Es más bien uno antiguo, bien olvidado, que un término nuevo. La gente recuerda poco la historia. Ha dejado de leer. La gente dejó de analizar, de hacerse preguntas críticas sencillas. ¿Por qué no recuerdan, por ejemplo, lo que pasó con Jesucristo? ¿Cómo que no lo recuerdan? Sí lo recuerdan. Llevan cruces con crucifijos en el cuello. En cada templo están sus imágenes. Sí, lo sé. Usan ese crucifijo en rituales religiosos, supuestamente en nombre del propio Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ajá. Y además bendicen coches, ropa, bares, armas. Hoy está de moda bendecir incluso para matar a semejantes. Esa es la metamorfosis que observamos. ¿Y qué es lo que la gente debería recordar en esta historia con Jesucristo? Pues, ¿quién estuvo detrás de la idea de la ejecución de Jesucristo? Sí, piénsenlo. Simplemente unos idiotas en la plaza se reunieron y votaron para que soltaran a un criminal acabado y a un hombre que deseaba el bien a todos, ayudaba y curaba a la gente, lo ejecutaran, lo entregaran a la crucifixión. Recibieron a Jesús como a un rey y apenas 5 días después ya gritaban, «Crucifícalo». ¿No les parece algo sospechoso e ilógico? Eso ya debería llevar a reflexionar que tenemos delante un asunto bastante oscuro. Alguien estaba detrás de los sacerdotes. Pero la historia calla los detalles. ¿Y ustedes los conocen? ¿Y ustedes los necesitan? Bueno, ¿y si acaso? Mira, ¿a quién le importa eso? Todos lo entienden perfectamente. Podemos hablar bonito y mostrar que nos interesa algo, que nos preocupa Jesús, pero en realidad nos preocupamos más por un club de fútbol en la Liga de Campeones, por la selección nacional en competiciones internacionales. Estamos ocupados de nosotros mismos. Eso hay que reconocerlo simplemente. Bien, ¿pueden dar más ejemplos de manifestaciones del anticulto en la historia? Alejandro Magno, un joven que se convirtió en el mayor conquistador de la historia. Por una sorprendente coincidencia, pasó precisamente por donde estaba el zoroastrismo, después del profeta Zaratustra. ¿Y usted considera que eso no fue casual? No existe nada casual. ¿De verdad nadie le susurraba al oído? Eso también se puede llamar la mano del anticultismo global. Sí, en realidad hay muchísimas pruebas, pero no quisiera que nuestra conversación se desviara hacia el ámbito histórico. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Mira, esa historia es controvertida. ¿Y para qué discutir? No queremos imponer nada. Mejor mira por la ventana. ¿Qué está pasando con el clima? ¿Cuándo había ocurrido algo así? Tal vez el problema es que la gente simplemente no entiende qué es el anticultismo. Y, partiendo de eso, surge tal pasividad. Vi el documental de Impact, El Impacto. Allí, en un capítulo, se menciona que con manos de los fascistas se cometió un genocidio contra el pueblo judío. Es una historia de hace aproximadamente 100 años. Pero no obstante, quiero preguntarles, ¿están de acuerdo en que esa fue la mano del anticultismo? Por supuesto, sí. Es un ejemplo más reciente. Pero aquí hay que formular bien la pregunta. ¿Quién puso en la mente de los nazis la idea de deshumanizar a los judíos? ¿Quién? ¿De dónde la sacaron? ¿La inventaron solos? No. No, saben, la historia por alguna razón solo recuerda a los ejecutores. Rara vez se llega a los que dieron la orden, a los inspiradores ideológicos. Así fue y así es. Y alguien quiere con mucha fuerza que siga siendo así. ¿Cómo funciona hoy el anticulto y a quién amenaza? Me gustaría volver un poco más a la historia y señalar un hecho.
Un hecho importante, que allí donde se manifestaba el anticulto, después comenzaban guerras, epidemias, asesinatos masivos y genocidio. Es importante señalarlo. ¿A quién amenaza hoy el anticulto? Hoy amenaza a todos, ¿entiendes? A todos. La gente simplemente no capta lo que está pasando. ¿Cómo amenaza? En 30 años, el comemierda Dvorkin y su Razirs en Rusia han puesto en marcha procesos que ya han llevado a consecuencias muy tristes. Razirs es una organización extremista y terrorista. Recuérdenlo. De esto hablamos constantemente y en detalle en nuestros videos. ¿Por qué solo ustedes hablan de esto? Bueno, ¿por qué solo nosotros? ¿Acaso somos los únicos? Egon Cholakian habla de esto. Los periodistas hablan de esto, los estudiosos de la religión, los defensores de derechos humanos, Los psicólogos hablan de esto. Los analistas. miles de voluntarios del proyecto internacional, Sociedad Creativa y de Alatra hablan de esto. Sí, los periodistas independientes de actfiles.org. Lean su sitio, allí hay muchísima información analítica profunda. Información interesante, sí. ¿Por qué los principales medios de comunicación no escriben sobre esto? Escucha, pronto también los medios comenzarán a hablar abiertamente de esto. Hay un dicho, por mucho que se enrolle la cuerda, siempre llega el final. Porque Razirs, de hecho, son criminales. Incitación al odio interétnico e interreligioso. Instigación, enfrentamiento de los pueblos entre sí. Y responderán por ello. Cuanto más alto hablemos, más rápido llegará este asunto a su desenlace lógico. Un tribunal internacional. Y eso ocurrirá de todos modos, ¿entiendes? Aquí la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá. ¿Están seguros de eso? Absolutamente. Por supuesto. Bien, soy una persona común, dice ahora un espectador que nos ve en YouTube. ¿Qué relación tiene conmigo lo que ustedes están hablando aquí? ¿Acaso no ves cómo les aprietan las tuercas a la gente? Mañana tú puedes despertarte en un mundo donde ya no se puede expresar libremente tu opinión y tus pensamientos, donde no se pueda buscar información libremente. Y de esto venimos hablando desde hace muchos años. Hablamos de esto desde hace muchos años, sí. ¿Quieren decir que eso ya está ocurriendo en algún lugar? Me refiero concretamente a Rusia. Esta plaga, el anticultismo, hoy está en Rusia. Me duele mucho verlo. Aquellos que están obligados a proteger a la gente rompen puertas y tiran al suelo a ancianos. Los tratan como a los peores criminales, solo por tener otra opinión. ¿Entiendes? Están llevando a las personas a la esclavitud. ¿Y todo por qué? Porque durante 30 años a la población le lavó el cerebro algún comemierda. Hoy en Rusia, solo por tener una opinión diferente puedes recibir una larga condena de cárcel. ¿Eso es normal? Sí. Sí. Lo que pasa es que allí ya poco se puede objetar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tarde. Quienes ayer mantenían la boca cerrada, pensando que no les afectaba, hoy la tienen metida en el culo. Porque mañana en el culo puede terminar una porra policial o la verga de alguien, perdón. Tal es la dramaturgia. Duro. No es duro, sino la verdad de la vida. Esa es la sociedad donde la gente se quedó callada. Recorten después, si acaso. Por eso, si hoy tienen la posibilidad de hablar abiertamente, si todavía viven en un país democrático, mi consejo es, hablen y actúen. Mientras haya tiempo, hablen y no pierdan su oportunidad. Porque muchos ya la han perdido casi por completo. Espero que solo casi. ¿Las palabrotas son una forma de llamar la atención, un método de comunicación o una manera de transmitir información? Es más bien un intento de transmitir, sí. Porque ese lenguaje se entiende. ¿Y en casa también usan palabrotas? No.
En mi casa hay condiciones absolutamente cómodas. ¿Y usted? Tampoco. Al ver toda esta historia con Razirs, no puedo entender una cosa. ¿Realmente Dworkin es el único culpable de todo esto? Está lejos de ser el único, en primer lugar. En segundo lugar, durante muchos años, como una maldita escoba, anduvo corriendo por el país lavando el cerebro a funcionarios, fuerzas del orden, monjes y simples ciudadanos confiados. ¿Puedo poner un ejemplo asociativo para, por así decirlo, entenderlo mejor? Porque aquí se puede filosofar mucho sobre las habilidades geniales del gran come mierda y nunca llegar a lo esencial. Y empezaré, quizás desde lejos, un poco desde lejos. Miren, todo comienza con una idea o una receta, o una instrucción, algoritmo, manual, programa, información, llámalo como quieras. Ahora lo explicaré con ejemplos. Tomemos algo conocido, un pastel. Para que salga un pastel sabroso, o un tiramisú, que probé recientemente, por cierto, la cocinera debe tener la receta para prepararlo. En papel o en la cabeza, da igual. La fórmula. Ella toma esa receta y la sigue. Añadió esto, añadió aquello, lo tercero, lo décimo, mezcló. Y al cabo de un día, ¿qué tenemos? Un plato delicioso. Es decir, receta, cocinera, plato. ¿Se entiende, cierto? Tomemos algo más complejo. La bomba atómica. Una fórmula extremadamente compleja, con esquemas, fórmulas químicas, cálculos físicos, ecuaciones, precisión, precaución, etc. Su realización requiere componentes raros, presupuestos multimillonarios, fábricas, laboratorios, miles de personas y científicos. Como resultado puede nacer o un nuevo tirano, o el fin de la civilización humana. Pero fíjense, ambas historias, la primera y la segunda, comienzan igual, con la información en la receta. Precisamente la letra de la idea, escrita en esa receta de preparación, determina las acciones posteriores y el resultado. ¿Verdad? Verdad. Esperamos la receta del anticultismo. Ya hemos llegado. ¿Qué es el anticultismo? Si se puede decir así, también es una receta para reconfigurar el pensamiento social. Espero que en el futuro se le dé una definición más precisa. Pero por ahora solo conversamos y compartimos opiniones. Es un diálogo abierto, claro. Compartimos nuestra comprensión. Sí, pues bien. El anticultismo también es una idea. Es la misma receta. Es un conjunto de pautas mentales para infiltrarse en la sociedad, para implantarse en la conciencia no de forma directa, no agresiva, sino a través de canales religiosos, medios de comunicación, conferencias, programas educativos, algunas prácticas jurídicas y legislativas. Si nos detenemos a leer atentamente esa receta, quedará claro que las ideas anticulto nos enseñan cómo odiarnos unos a otros, cómo rechazar, cómo aislar, cómo estigmatizar o etiquetar. Y a continuación, cómo privar de derechos, cómo quitar la libertad. Y en el extremo, no importa cómo lo mires, cómo quitar la vida humana. Volvemos otra vez. Primero fue la idea, luego vinieron los luchadores. Comenzó la caza, y todo terminó en una tragedia masiva. Usted dice, luchadores. ¿Luchadores contra quién? Luchadores contra las sectas. Pero en realidad son luchadores contra la disidencia. Es un concepto más profundo. Bajo él se puede meter a cualquiera. Exacto, a cualquiera. Un pequeño movimiento religioso, minorías nacionales, negocios, y así sucesivamente. ¿Negocios? Negocios, sí. En fin, todos los que hayan sido encargados, los que resultan indeseables. Citaré a un defensor de los derechos humanos que dijo que Dworkin inventó una porra universal con la que se puede eliminar cualquier competencia. Él no la inventó, sino tomó ideas ajenas, ideas nazis, y las adaptó a una nueva forma. Y luego la maquinaria represiva del Estado la recogió. Tienes razón, tienes razón. Al principio decíamos que el anticulto existe desde hace mucho tiempo.
He citado a un defensor de los derechos humanos, y estas ideas tienen miles de años. Diría, técnicas de control de la conciencia tienen miles de años. Repito, es una especie de instrucción, cuyo uso puede provocar grandes víctimas humanas. Y estas ideas o instrucciones son introducidas en el mundo, viendo la historia, por una misma mano que hoy llamamos anticultismo global. Es perceptible, es visible. Esperen, volvamos al ejemplo asociativo. En el primer caso en la receta tenemos como resultado un pastel, en el segundo, una bomba atómica. ¿Y en el tercero? Sí, en el tercero, del conjunto de ideas anticulto. Gracias a los esfuerzos actuales de Alexander Dworkin, nació un método para destruir comunidades enteras. Es decir, ideas anticulto, anticultistas, la lucha supuestamente contra las sectas, genocidio. La destrucción fue camuflada con apariencia de salvación. Y al final, hoy vemos cómo la sociedad ha empezado a devorarse a sí misma. Esperen, ¿ideas cuya puesta en práctica conduce al genocidio? Mira, si tomamos el ejemplo de Vlad con esta receta, estas ideas, esta información, en realidad simplemente están aquí, en el campo informativo. Y el anticultismo global está constantemente buscando al cocinero que prepare ese plato, según la receta. Al cocinero. Un plato que destruya a una gran cantidad de personas. ¿Entiendes? Eso es lo que observamos hoy. Eso es lo que observamos hoy. ¿En Rusia? Hoy sí, en Rusia. Aquí hay que entender que ellos no tienen nacionalidad. Hoy han esclavizado a Rusia, sí, pero comprendan, les dan igual los rusos. Al anticultismo le dan igual los rusos. Y no les importa a dónde se propague después. Simplemente les importan un bledo las personas. Esta plaga se está extendiendo por todo el mundo. Y si no hacemos nada, traerá destrucción a otros también. A esos países que viven en calma y valoran la democracia. Ustedes dicen destrucción. ¿Y quién destruirá? Es la autodestrucción. Ocurre por manos de la propia gente. Los anticultistas introducen ideas y la gente las adopta por sí misma. Todo es muy simple. Sí, por cierto, esta es otra aclaración sobre el fenómeno del principal comemierda de toda Rusia. Tú preguntaste, ¿en qué consiste su culpa? ¿Cierto? Ustedes dicen que estas ideas tienen miles de años. ¿De dónde las sacó Dworkin? De los nazis. Parece poco evidente, pero para entender la respuesta hay que estudiar la cuestión. Toda la información sobre este asunto está en el documental de Impact, El Impacto, y en el sitio de los periodistas de actfiles.org. No vamos a hablar de eso ahora, el tema es muy amplio. ¿Se nos agotarán las pilas? Bien, en 2 palabras. Si lo digo en 2 palabras, se trata de la continuidad en la transmisión de las ideas anticulto del ideólogo nazi, apologista Walter Künneth, que vivió en el siglo pasado, en el apogeo de la Alemania fascista, y que luego, a través de los anticultistas europeos, Wilhelm Haag y Johannes Agard, esas ideas pasaron a Alexander Dworkin. Dworkin fue a Dinamarca para estudiar con Agard. Es un hecho conocido. Dworkin se llevó de allí maletas llenas de documentos fotocopiados. Es decir, ahí fue donde se infectó de esas ideas, o mejor dicho, donde contrajo esa sífilis mental. Perdón por la rudeza, pero no puedo decirlo de otra manera. Él no lo oculta. De Johannes Agard. Johannes Agard fue su mentor. Para comprenderlo, hay que juntar todas las piezas de este rompecabezas. Ya están reunidas en el documental. Lo hicieron por nosotros. Gracias. El documental es largo, 8 horas. Muchas gracias, sí. Hay que ver el documental entero. En esta receta hacen falta todos los ingredientes, porque un tiramisú
no está completo sin el queso mascarpone, ¿verdad? ¿Verdad? Lógico. ¿Y cómo Dworkin implementó esas ideas? En su juventud fue increíblemente trabajador. Por eso, lo que a nosotros nos parece imposible, él logró hacerlo. Pero mejor no miremos cómo las implementó, porque eso de nuevo daría para otro video. Sino veamos a qué condujo, el resultado. Aquí hay otro ejemplo vivo. Si ponemos en el buscador de Google en ruso la frase «Cuidado, secta», encontraremos 22 páginas con esa coincidencia exacta de «Cuidado, secta». Es decir, como mínimo 220 páginas de Internet tienen esa frase clave en el título o encabezado. Y ahora, por un momento, alejémonos. En el mundo hay 193 países. Y en ninguno de ellos existe una histeria antisecta semejante. ¿La gente vive mal? No, están bien. Las sectas no destruyeron a nadie, nadie mató a nadie. Pero en Rusia apareció Dworkin. Le pareció que de todo tenían la culpa los sectarios. Introdujo en la sociedad el concepto de secta. Lo introdujo y contagió. Contagió con su miedo, con sus fobias. Contagió como con sífilis a la población de un país enorme. Y yo no entiendo. ¿Es que no tenían otros problemas? Díganme. ¿Hoy no tienen otros problemas? Segundo ejemplo. Si buscan en YouTube la palabra secta, entenderán que casi ningún bloguero ruso hablante evitó tratar este tema en su contenido. El tema sectario. Un chico hace videos sobre videojuegos y de repente empieza a hablar sobre sectas peligrosas. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde? No son personas tontas, son líderes de opinión, pero por alguna razón también cayeron bajo la influencia de esas ideas sifilíticas de Alexander Dworkin. ¿Ves esta infección y perdón? Voy a ser grosero otra vez. Dworkin le folló el cerebro a la población de un país enorme con consecuencias para la salud mental. Un punto de vista poco común. Bueno, podemos seguir. Tras Dworkin se sifilizaron también los curas, los propagandistas, los políticos. Hoy es cómodo llamar secta totalitaria a todo un país, Ucrania, para justificar la violencia y las atrocidades. Todavía siguen transmitiendo ese delirio sifilítico. Pero, ¿de dónde salió todo esto al principio? ¿De dónde vino? Vino de Dworkin. Sifilizados por Dworkin. Oye, ¿cómo se puede llamar secta a una tienda de segunda mano, a una corporación empresarial o a todo un país? Es una locura. Piénsenlo. Entonces resulta que a cualquiera que piense secta igual peligro, se le puede llamar Sifilizado por Dworkin. ¿Y cómo no? ¿Por qué la gente es tan estúpida? Buena pregunta. ¿Qué significa secta? ¿Qué significa secta? No hay definición jurídica. No. A quien el come mierda considere secta, a ese empiezan a deshumanizar. ¿Qué significa peligrosa? ¿Qué significa peligrosa? ¿Peligrosa para quién? Hasta donde yo sé, los pequeños movimientos religiosos ni siquiera cometen delitos. Sí. Estadísticamente su nivel de infracciones administrativas es ínfimo. Ínfimo. Prácticamente inexistente. Pero son peligrosos para Dworkin. Entonces todos debemos tenerles miedo. ¿Qué coño es eso? ¿Caerse y hacer flexiones o qué? Y nadie lo reconoce ante sí mismo. No lo reconocen, pero padecen la sifilización de Dworkin. ¿No temen ustedes que Dworkin los demande? Mira, en ese caso el funeral de Razirs se celebrará aún más rápido. Eso acelerará el proceso. Y él no es tan tonto como para no entenderlo. ¿Ustedes no tienen miedo en absoluto? ¿Y de qué? ¿De qué tener miedo? ¿Ustedes no están cansados? Jesús decía, no tengan miedo. No tengan miedo y hablen. Pero nosotros tenemos miedo.
Llevamos 2000 años teniendo miedo. Por eso el mundo es así. O desde otro ángulo. ¿Y a quién en realidad hay que temer? A coprófilos, pedófilos, mentirosos, sociópatas. La lógica resulta completamente inversa. Son ellos los que deberían tener miedo. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Bueno, perdona, lo he dicho mal. Sí, tengo miedo. Tengo miedo de ese jugador que ha llegado ahora a este mundo. ¿Te refieres al cerbero del clima? Por supuesto, porque a él le da igual todo y todos. Le da lo mismo. Si es un viejo o un niño. Por supuesto. ¿Qué nacionalidad tienes y cuál es tu visión del mundo? Recientemente, Alatra fue reconocida en Rusia como organización extremista. Mira, ¿cómo se podía reconocer como extremista a una organización que siempre trató de unir a la gente? ¿Qué es el extremismo en general? Vamos a aclararlo. Extremismo es división, fractura. ¿Qué es Alatra? Alatra siempre fue por la unión para preservar la vida en este planeta. Una comunidad científica que se ocupa y se ocupará de los temas del clima global. Y además de la protección de los derechos y libertades civiles. Sí, por supuesto. Pero en un punto del mundo somos extremistas. Y en el resto, presentamos libremente nuestros modelos climáticos, informes y documentales científicos en reuniones de la ONU. Hablamos libremente con científicos, políticos. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Cuando los comemierdas dicen que eres peligroso, en mi opinión, es un buen cumplido. Sí, estoy de acuerdo. Por eso considero que vamos por el buen camino. ¿Y qué está pasando hoy con el clima? ¿Lo has notado? Creo que muchos ya lo han notado. Es difícil no notarlo. Es un ciclo de 12.000 años. Llevamos hablando de ello más de 10 años. Más de 10 años, sí. Hay informes científicos, toda la información está allí. Pero por culpa del come-mierda Dworkin no nos escuchan. Sí, por ejemplo, fíjate en los huracanes, ¿cómo son ahora? Todo se está intensificando. Vlad y yo somos un poco mayores. ¿Cuándo se había visto algo así? Sí, sí. ¿Y por qué callan? ¿Por qué callan? Hasta 2016, y yo monitoreo desde 2015. El granizo en el planeta era de un máximo de 10 milímetros. En toda mi vida, hasta donde recuerdo, de niño vi ese granizo. Era como granos, así de pequeño. Hoy todos ven lo que está pasando. Publican fotos en redes sociales, del tamaño de una naranja o más. Y esos tamaños crecen cada año, por alguna razón. ¿Eso es normal? ¿Qué está pasando? Y otra pregunta. ¿Por qué lo pregunto yo? ¿Por qué los científicos callan y yo, una persona común, lo pregunto? Antes el granizo era así, hoy es así, mañana será así. ¿Por qué lo tengo que preguntar yo? ¿Por qué callan sobre esto? ¿Y las inundaciones? Las inundaciones. Somos un poco mayores y recordamos. Antes las inundaciones ocurrían una vez cada 3 meses. Si no cada 6 meses. Sí, hoy ocurren todos los días. Cada día a alguien lo inunda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué callan? ¿Y por qué callan? Repito la pregunta. Sabes, aquí hay también cambios positivos. En realidad han empezado a escucharnos. Hablamos en la ONU. Muchos ya usan nuestra información, pero por alguna razón aún no la toman en serio. Probablemente piensan que todo se solucionará solo. No creen. No se solucionará solo. No se solucionará solo. Llevamos 10 años diciendo lo que va a pasar. ¿A quién le gustan estas inundaciones? Los tejados arrancados. Los terremotos están aumentando por todas partes. Quizá, como opción,
Intentan ocultarlo para evitar el pánico. Pero nosotros no buscamos generar pánico. Queremos que la gente entienda qué está ocurriendo, que tenga información objetiva sobre lo que está pasando. Sus pronósticos no son alentadores. Tal vez eso no guste. Nuestros pronósticos climáticos siempre son exactos. Damos en el blanco. Comprueben. Lo hacemos cada vez. Mientras que, si escuchas a otros, sus balas ni siquiera recorren la mitad del camino. Abres internet y allí aparece: Alatra es una secta. Ese disparate que inventó el comemierda Dworkin. El anticulto es una chusma. Nosotros dijimos que había que realizar la desgasificación de la pluma siberiana. Y ahora vemos que todo debajo de la tierra está hirviendo. La tapa empieza a reventar. Escucha. Pero ya lo habíamos advertido. Hablamos de esto, sí. ¿Qué tapa? ¿Qué está hirviendo? ¿Pueden explicar más detalladamente para los espectadores? La pluma siberiana está subiendo. Hay hasta 10 videos en los que Egon Cholakian habla de ello con gran detalle. La pluma siberiana. Vemos que el permafrost se está derritiendo. Por cierto, los recientes terremotos en Kamchatka también están directamente relacionados con esto. Todo esto está en los informes. Si hace falta, muestren esos informes en la pantalla. Permítame mejor dar otro ejemplo. Asociativo. Hay una olla. Está sobre el fogón. Dentro hay mucha leche. ¿La tapa va a saltar? Sí, va a saltar seguro. Sí. Para que no ocurra una desgracia, hay que apagar el fogón o quitar la tapa. Nosotros vamos a los dueños y decimos: mira, si la leche se derrama, apagará el fogón, el gas se esparcirá por el piso. ¿Y qué pasará? Una explosión. Y el vecino dice: oye, Vasia, algún barbudo me dijo que eres un sectario. ¿Por qué voy a escucharte? Y encima este genio fue al segundo piso, a un policía, y le informó: oye, ve a ver a ese calvo. Vino a sembrar pánico, quiere que apague algún gas. Me interrumpe ver el boxeo en la tele. Un barbudo en el banco de afuera me dijo que es sectario. Con eso me basta. ¿De qué habla esto? De que nos deshumanizaron, de que erróneamente nos toman por una secta. Y eso es una gran desgracia para todos. Y mientras en este mundo haya anticultistas que nos cagan, maldita sea, en los oídos, no entendemos cosas simples y elementales, como retrasados. Como retrasados. ¿Y qué? ¿La gente es tonta? No, pero por alguna razón actúan como retrasados. Por alguna razón actúan como retrasados, sí. Yo creo que es vital prohibir el anticulto a nivel legislativo. Sí, y que el concepto de anticultista quede grabado en la conciencia de la población como peor que un nazi, un pedófilo, un infanticida, un comedor de mierda, etc. Ustedes ahora están diciendo que en Siberia se avecina una enorme catástrofe. ¿Qué soluciones tienen? Primero, nos echaron de Siberia. No sabemos lo que está pasando allí. Ahora encarcelan a la gente por hablar del clima. ¿Y qué podemos hacer? Al día de hoy solo hay una idea: ir a Siberia y hacer la desgasificación. Desgasificación, sí. ¿Qué es la desgasificación? De esto habló en detalle Egon Cholakian en sus videos. Siberia se está calentando más rápido que cualquier otro lugar. Allí hay una anomalía. Eso ya lo sabe todo el mundo. Eso ya lo ve todo el mundo. ¿Por qué clasificaron los datos? Buena pregunta. Si allí no pasara nada, mostrarían abiertamente todos los datos, incluidos los de los pozos. Los tienen. ¿Por qué no los abren? Todo el archivo existe, sobre presión, sobre temperatura. ¿Por qué no los abren? Pues publíquenlos, muéstrenlos. No los publican porque hay un aumento brusco. En los últimos años, todo se está intensificando a gran velocidad. Den los datos.
Den los datos reales. Todos vivimos en un mismo planeta. ¿No lo entienden? Estamos todos en el mismo barco. ¿Y todo por qué? Porque los comemierdas le llenaron la cabeza de mentiras a la gente. Y ahora no entienden de qué hablamos. Pero en cambio dicen que Dvorkin y Vinogradov son inteligentes. ¿Puedes creerlo? Oh, no es nada grave que en Norilsk está silbando el gas y se está derritiendo el permafrost. ¿Permafrost qué es? ¿El suelo permanentemente helado? Sí, ¿De verdad en Rusia no lo ven y no lo entienden? eso es lo que yo quiero preguntarles. Exacto. ¿De verdad en Rusia no lo ven? ¿De verdad los científicos y las fuerzas del orden no tienen hijos? ¿De verdad no entienden que los niños no tienen futuro? Después de todo, no pueden simplemente escupir sobre los niños. ¿De verdad no ven dónde está la verdad? Pero de hecho resulta que nos persiguen unos coprófilos dementes. Y por alguna razón les creen. Mañana estarán chillando porque no nos escucharon hoy. Y para muchísimos esto puede convertirse en el mayor error de sus vidas. Haber tomado a Alatra por una secta. ¿Alguien al menos pensó a qué llevará esto? Buena pregunta. Comparan Yellowstone con Siberia y dicen que en Yellowstone hay géiseres y en Siberia no. Vaya comparación. Es como comparar una grulla con un cerdo. O con un cocodrilo. Tienes que entender, si explota, sufrirán todos. ¿Para qué llevarlo hasta tal punto? ¿Para qué llevarlo hasta tal punto, sí? En los comentarios de sus videos se puede leer la opinión de que el planeta se lo merece. Es necesario que el planeta se limpie. Mierda. Ve a comerte unos clavos y que se limpie el planeta de ti, idiota. ¿Por qué la gente solo piensa en sí misma? ¿Por qué son tan egoístas? ¿Por qué no piensan en los niños? ¿Y los niños qué? ¿Cuál es entonces el sentido de nuestra existencia, dime? ¿Ensuciar el planeta para que todos desaparezcan? ¿O piensan que son inmortales, que no desaparecerán? Mierda, es como un virus de idiotez, en serio. ¿Cómo se puede decir algo así? También hay quien opina que desaparezca la mitad de la población, así la otra mitad por lo menos aprenderá. Eso también aparece en sus comentarios. ¿Y quién dijo que la pluma destruirá solo este continente y no provocará problemas en el vecino? ¿Quién dijo que será precisamente aquí? ¿Quién dijo que tú no desaparecerás? ¿Y dónde más podría explotar? Donde sea y lo que sea. Pero que va a explotar. Ya no hay dudas. Sí, los cálculos lo muestran, pero entendemos la paradoja. Y no hay que olvidar que la Tierra se está acelerando. Son fuerzas centrífugas. ¿A qué conducen las fuerzas centrífugas? ¿Cómo empieza a redistribuirse todo? La Tierra se está acelerando. La fusión del magma avanza por el calentamiento del manto. Imaginen, un casquillo en un coche, en el motor, está tambaleando. El casquillo que debería estar inmóvil. ¿Qué pasará? Romperá el motor. Aquí ocurre lo mismo. Golpea la corteza terrestre. Podría desplazarse por la aceleración e inestabilidad. Y se producirá una presión aumentada no hacia la pluma, sino, por ejemplo, en sentido contrario, y explotará en otro continente. Si ocurre solo una descarga pequeña, puede ser que solo muera la mitad de la población. ¿Pero para quién es bueno eso? Para nadie. Si no quedamos ni nosotros, ni tú, ni yo, ni nuestros descendientes. ¿Para quién es bueno eso? Me dan ganas de decir otra rudeza. Y aún así, a la gente le interesan las zonas seguras. ¿Dónde están? Zonas verdes. Sí, ¿dónde están? A mí también me interesa, ¿sabes? A mí también me interesa. En la misma Italia está subiendo. En toda la historia de observaciones no se había visto algo así.
Lo mismo en Yellowstone. Hay que ser muy ingenuo para pensar que eso traerá algo bueno o que simplemente se disipará por sí solo. Que se disipará por sí solo. Ven, esto se está acelerando por sí mismo. Es una dinamo con aceleración. No puede detenerse solo. Ese es el punto. Ese es el problema. Otro ejemplo. Miren. Vamos en un coche que baja una cuesta sin frenos. La pendiente se hace más pronunciada. ¿Qué hace el coche? Va cada vez más rápido. Para que se detenga de algún modo tendría que, no sé, perder las ruedas, por ejemplo. Para empezar a rasparse contra el suelo o chocar contra una roca. Es decir, no habrá una parada suave. Lo mismo aquí. Por desgracia. La historia de Yaqub Jal y sus crímenes en Tanzania. Muchos aún no entienden por qué sigue en libertad. Ese ser es de un planeta de idiotas, donde triunfaron la drogadicción, la coprofilia y la estupidez. Tarde o temprano será encerrado. ¿E Irina Kremenovska y Alexei Sviatogor en Ucrania? Pues la misma respuesta. La misma respuesta. ¿Quién organizó allí la persecución contra Alatra? Irina Kremenovska, agente de Razirs. Repito una vez más, por mucho que se enrolle la cuerda, siempre llega el final. La información sobre ellos está publicada. Su objetivo era la desestabilización de la sociedad. Y yo pregunto, ¿por qué en Ucrania todavía se cumplen las órdenes de coprófilos de Moscú? ¿O por qué nadie vio eso antes en Ucrania? No lo entiendo. Lo hemos expuesto todo. Y no lo entiendo. ¿Qué se necesita para que el proceso se acelere y los culpables comparezcan ante un tribunal? Escuchan a quienes hablan. Debe haber una demanda por parte de la sociedad. La gente debe hablar. Pero antes, empezar a pensar con su propio cerebro, analizar, entender, para que no sea a nivel de algunas creencias. Que alguien dijo algo, pues toma y mira los gráficos. Analiza lo que ha pasado y verás que hay una progresión, que es exponencial. Estamos en peligro. Estamos en el Titanic, 15 minutos antes del hundimiento, antes de la colisión. Sí. Entonces los políticos también escucharán. Entonces los científicos se despertarán, porque se les pedirá cuentas. Y si no realizamos la desgasificación, todo esto seguirá aumentando. Quisiera que el espectador, al terminar este programa, se quede precisamente con este entendimiento. Si no realizamos la desgasificación, los cataclismos seguirán aumentando. Es un ciclo. Por desgracia. Es un ciclo de 12.000 años. Y llevamos hablando de esto más de 10 años. Y no nos escuchan. Resumiendo, por culpa del come mierda y de su jauría de mente. No nos escuchan por culpa de un come mierda de mente, que contagió con sus ideas sifilíticas. A todo el mundo. Gracias a Dios, aún no a todo el mundo. Gracias a Dios, aún no a todo el mundo. ¿Quién está detrás de Dworkin? Sabes, creo que no es el lugar ni el momento para responder a esa pregunta. Pero estoy seguro de que llegará el momento. Y tendremos respuesta también a esa pregunta. ¿Cómo protegerse de la influencia de los anticultistas? Todo es sencillo. Hay que encender el cerebro. Hay que sacar toda la basura que nos metió en la cabeza ese coprófilo Dworkin. No necesitamos aprender nada nuevo, simplemente olvidamos que somos seres humanos. Si lo recordamos, tenemos una oportunidad. Por eso hacemos estos programas, para que nos escuchen los que aún están vivos. Simplemente llamamos a los vivos para preservar este planeta para nuestros hijos. Eso es todo, así de simple. Hay que hablar, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo de que te miren de manera diferente, equivocada, que en los ojos de los demás
de tus cercanos, parezcas un sectario. Tarde o temprano, lo que digas ahora se hará comprensible para todos. En realidad, ahora todo se va a acelerar mucho, especialmente en las cuestiones climáticas. Y eso ya son literalmente pocos años. Solo miren lo que está pasando en el año 2025. ¿Qué está pasando en Rusia? Cuando se apagó el equipo experimental, todos se reían. Sí, Y ahora, según los reportes, se están hundiendo. Si no nos escuchan, bueno, Egon Cholakian lo ha dicho tantas veces. ¿Con qué objetivo lo dijo? Advertido significa armado. Quiso advertir. Y sigue advirtiendo. Y nosotros seguimos advirtiendo. y seguiremos advirtiendo. Y seguiremos advirtiendo, sí. Por eso se me ocurre otra comparación. Saben, me gustaría escuchar a la gente que hubiera regresado del más allá 15 minutos antes del hundimiento del Titanic. Me interesa. ¿Qué harían con ese conocimiento? ¿Seguirían bebiendo en el restaurante? ¿Bailando un tango? ¿O todos juntos se lanzarían y echarían a la tripulación? ¿Girarían el barco? Seguramente sabrían qué hacer. Sí, Pues nosotros estamos exactamente en la misma situación hoy, según todos los cálculos y gráficos. Es obvio que es un crecimiento exponencial. Se avecinan grandes tragedias. ¿Dónde explotará? No se sabe. Entendemos que hay que actuar. Y actuamos. Cada uno como puede. ¿Y qué les impide a ustedes hablar en su idioma? Como puedan, con su jerga, su acento y demás. Solo la pereza y el miedo. ¿A quién le temen los anticultistas? a Alatra. ¿Por qué? Porque decimos la verdad. Y esta es la hora de la verdad. Y todos lo saben. Ellos cometieron un error enorme. Tomaron a Alatra, a gente común, personas corrientes, por una secta. Y se van a romper los dientes con eso. Sí, Ya se los están rompiendo. porque vamos a quitar esa mierda de nuestro camino hacia el futuro de nuestros hijos. La vamos a quitar, sí o sí. Gracias. A usted. De nada.